Hoy es 14 de enero de 2026, martes, inteligencia artificial, empezando por negocios y dentro de negocios, inversiones. xAI, la filial, la división de inteligencia artificial del imperio de Elon Musk, acaba de levantar 20.000 millones de dólares de financiación con una valoración total de la compañía de 230.000 millones de dólares. Los principales inversores, Nvidia y el Fondo Soberano de Qatar. Con esto, xAI se pondría como el tercer, podríamos decir, laboratorio de inteligencia artificial. El primero sigue siendo OpenAI, que tiene una valoración de alrededor de 500.000 millones de dólares, y el segundo sería ya Anthropic, que también parece ser que está a punto de firmar una nueva ronda de financiación que lo pondría alrededor de los 350.000 millones. Recuerdo, xAI tendría ahora mismo 230.000 millones de dólares de valoración. Y la segunda de inversiones, solamente 2 esta semana, es una que hace referencia a una startup china, porque las startups chinas, a pesar de estar siempre jugando en el terreno del open source, también están siendo capaces de atraer mucha financiación. En este caso es Minimax, que es la que produce los LLMs del mismo nombre, los Minimax, pues después de salir a bolsa, sus acciones aumentaron un 109%. Y el valor total de la compañía ahora sería de 13.700 millones de dólares, obviamente muy lejos de los 3 grandes americanos, pero, repito, Minimax está, como todas las chinas, jugando la liga del open source, ha llegado más tarde a la fiesta y a pesar de eso está ya moviéndose en cifras más que respetables. Sobre las noticias en sí de negocios, esta semana he leído un artículo donde se repasaba un poco la evolución de la inversión en capacidad de computación dedicada a inteligencia artificial, en centros de datos, servidores, microchips, etc. Y la cifra, poco mareante, es que en los últimos 3 años esa capacidad de computación para inteligencia artificial se ha multiplicado por 2 cada 7 meses. Actualmente, de toda la capacidad instalada, aproximadamente el 60% es no de Nvidia en el sentido de que es propiedad suya, pero está instalada con infraestructura de Nvidia, el 12% con infraestructura de Google, el 9% con infraestructura de Amazon y el resto, pues, AMD, Huawei, en fin, trocitos ya muy pequeños. Siguiente noticia tiene que ver también con xAI, porque ha reportado que en los primeros 9 meses del año pasado, de 2025, gastó 7.800 millones de dólares, fundamentalmente, al hilo de la noticia anterior, en construir más infraestructura para entrenar y ejecutar inteligencia artificial, aunque también una parte se ha dedicado a reclutar talento y al desarrollo del software necesario para que la infraestructura sirva para algo. Entonces, como digo, la cifra de gasto es de 7.800 millones de dólares en los primeros 9 meses. La cifra de ingresos en el último cuarto de esos 3 meses, o sea, en julio, agosto, septiembre, fue de 107 millones de dólares. Obviamente, los ingresos van creciendo, es decir, no es comparable un periodo de 9 meses de ingresos con un periodo de 9 meses de gastos, porque los ingresos son todavía muy pequeños y probablemente el primer trimestre los ingresos fueran una fracción de esos 107 del tercer trimestre, pero aún así los órdenes de magnitud son desproporcionados. Estamos hablando de que en el mejor trimestre de esos 9 meses ingresó 107 millones de dólares, pero el gasto de los 9 meses fueron 7.800 millones de dólares. Incluso aunque extrapoláramos a los 9 meses el mejor trimestre de ingresos, habría tenido 300 millones de ingresos en los 9 meses y 7.800 millones de gasto. Volvemos al tema recurrente de si esto es o no una burbuja. No sé en qué acabará, pero desde luego la desproporción entre gasto e ingreso yo creo que no se había visto nunca. Y un par de noticias sobre Google. Por un lado, Google ha presentado un nuevo protocolo para en general el comercio, al que ha llamado Universal Commerce Protocol, protocolo de comercio universal. Es, como obviamente tiene que ser en estos casos, open source, porque es difícil que pretendas que un protocolo sea universal si cierras el código y no lo utilizas más que tú y tus allegados. Y la idea de este protocolo es que los agentes de inteligencia artificial pueden gestionar todo el famoso shopping journey, es decir, todo el recorrido que hay que hacer desde el comienzo de una compra hasta el final de esa compra. Google ha embarcado en el diseño de este Universal Commerce Protocol a retailers, entre ellos Shopify,
a Walmart, Target, Etsy, en fin, una lista larga. A mí estos 4 son los que me parecen más relevantes. Como todos los protocolos, pues se verá si realmente llega a ser un Universal Protocol a medida que otros jugadores en el juego del comercio electrónico lo adopten o no lo adopten. La segunda de Google tiene que ver, digamos que es una noticia indirecta de Google, porque la noticia es que Apple ha decidido finalmente que va a contratar a Gemini para que ese sea el modelo que ejecute la nueva Siri, que se supone que saldrá durante el año 2026, probablemente a finales del año. He dicho muchas veces que, sinceramente, literalmente no entiendo qué está haciendo Apple con la inteligencia artificial. No es una manera de decir que no me gusta lo que está haciendo, es que literalmente no lo entiendo, por más vueltas que le doy. Ha estado mareando la perdiz años ya y ha acabado de marear la perdiz comprándole una licencia de uso a Google para Gemini, que por cierto se rumorea que la cifra que va a pagar Apple por la licencia son $1.000 millones al año. Pues eso, no lo entiendo. Cuando empezó a salir el rumor y después se confirmó, las acciones de Alphabet durante un ratito subieron tanto que adelantó a Apple en capitalización bursátil por primera vez desde 2019. Google se puso por delante de Apple, después Apple volvió a ponerse por delante, están ahora ahí. Una vez más, igual que digo que no entiendo literalmente lo que ha hecho Apple, pues una vez más, qué bien lo ha hecho Google y no me extraña que la capitalización suba, porque yo diría que Google no ha hecho ni una cosa mal en los últimos 3 años en inteligencia artificial. Probablemente no haya hecho muchas cosas muy llamativas, pero no ha tomado ni una mala decisión. Y eso tiene un mérito de narices en una empresa del tamaño como Google, de Google. Siguiente noticia, curiosidad más en este caso, porque me leí un informe, una especie de mensaje a la humanidad de Accenture, en el que hablaban de sus estrategias y de su aproximación a la inteligencia artificial, en fin, badabim, badabam, pero me quedé con una de las cosas que decían, y es que a partir de ahora hasta ahora reportaban de todos los proyectos que tenían, qué porcentaje de esos proyectos eran sobre inteligencia artificial. Y han dicho que van a dejar de reportar ese porcentaje a partir de ahora porque todos sus proyectos, de alguna manera o de otra, tocan la inteligencia artificial generativa. Me ha parecido alucinante nuevamente la velocidad a la que se mueven las cosas. Hace 3 años, probablemente el porcentaje de proyectos que en Accenture incluían inteligencia artificial generativa era 0, y en 3 años son tantos que ya directamente no reportan el porcentaje porque ellos mismos dicen que son prácticamente todo. Siguiente de negocios, Anthropic ha firmado un acuerdo global con la aseguradora Allianz, un acuerdo un poquito de estos descafeinado, porque básicamente lo único concreto del acuerdo es que le van a poner cloud a todos los empleados de Allianz. Además de eso, luego hay cosas más difusas, como que Anthropic ayudará a desarrollar agentes dentro de Allianz para que ayuden en la gestión de las reclamaciones, de las operaciones de compliance, todo eso es mucho más difuso. Lo único concreto es que les van a poner cloud a todos los empleados y aquí ya, en fin, lo de siempre. La mayoría de los empleados no sabrán qué es una inteligencia artificial, no sabrán qué es una inteligencia artificial generativa, no sabrán cómo funcionan, no sabrán para qué sirven y para qué no sirven, pero a pesar de eso vamos a ponerles cloud para que se den tortazos y saquen sus propias conclusiones, normalmente erróneas, sobre en qué les puede ayudar esto y en qué no les puede ayudar. En fin. Siguiente de negocios, un caso que me ha llamado mucho la atención porque es de un sector que yo controlo muy poquito, pues el sector de las inversiones y las inversiones en bolsa, fondos de inversión, participaciones, el lado financiero de las grandes operaciones financieras. La noticia era que JP Morgan, al parecer, tiene participaciones en tantas empresas que cuando en esas empresas hay que votar en función de tus acciones, pues ellos hasta ahora lo que hacían era confiar en las recomendaciones de un tipo de profesionales que entiendo que existen, yo me he enterado en este artículo, que se llaman proxy advisors, que supongo que será gente muy especializada en determinados sectores y en determinadas empresas en los que JP Morgan había depositado su confianza para que le dijeran aquí en esta votación tienes que votar en este sentido o en este otro. Bueno, pues lo que ha dicho JP Morgan es que va a reemplazar esos proxy advisors por inteligencia artificial generativa. Ojo, porque tal como lo ponía la noticia, no me ha parecido que sea, igual que antes decía que en el acuerdo de Anthropic con Allianz era todo un poquito vago, salvo la licencia de Claude. Aquí no me ha parecido vago, no me ha parecido el típico lenguaje de vamos a explorar la posibilidad de que JP Morgan
como siempre en la punta de lanza de la máxima. No me ha parecido el típico bullshiteo de nota de prensa corporativa. Me ha parecido que realmente o lo están haciendo ya o van a empezar a hacerlo dentro de muy poco. O sea, el lenguaje era como vamos a hacer esto y punto. Siguiente de negocios es un estudio de estos que normalmente no comento porque, en fin, lo primero estadísticamente no tienen no solo ninguna base representativa, sino ningún criterio. O sea, es el típico estudio que ha hecho un becario en una empresa al que le han dicho haz un estudio para que podamos sacar una nota de prensa. Pero bueno, en este caso es un estudio de NVIDIA y es un estudio que además repite anualmente que se llama State of AI in Retail and CPG. CPG es Consumer Packaged Goods, que como supongo que sabréis todos, son lo que en español solemos llamar bienes de gran consumo. Y para entendernos todavía más, el tipo de cosas que puedes encontrar en un supermercado o en un hipermercado, todas esas gamas de productos. Bueno, pues este estudio sobre el estado de la inteligencia artificial en el comercio y en los bienes de gran consumo, como digo, NVIDIA lo repite cada año. El que voy a comentar ahora es la última ola, que se hizo las encuestas en agosto-septiembre de 2025. No es una base muy grande porque ellos primero no dan la cifra exacta, lo cual ya es una mala señal en cualquier estudio. Simplemente menciona que son cientos de encuestas. Cientos de encuestas es una cifra un poquito baja, teniendo en cuenta que tienes que cubrir un sector tan amplio como todo el retail y todos los bienes de gran consumo. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, el informe intenta cubrir desde sectores como la moda y el calzado a la comida, la bebida, la limpieza, la cosmética, el cuidado personal, tiendas de conveniencia, grandes almacenes, e-commerce, y no sigo leyendo porque hay todavía más. Entonces, claro, si haces cientos de entrevistas entre tantos sectores, pues a cada sector que le van a tocar 50 encuestas, y en el mejor de los casos 100 encuestas a cada sector, pues tampoco va a ser muy representativo. Pero bueno, hecha esta salvedad de que el estudio no me ofrece muchas garantías, hecha la salvedad de siempre de que no nos olvidemos de que esto lo dice el que lo vende, porque obviamente NVIDIA no va a hacer un estudio sobre inteligencia artificial para decir que la inteligencia artificial no arranca y que la gente no la usa. No digo yo que ese sea el caso y NVIDIA esté mintiendo. Digo que muy probablemente NVIDIA solo publicará los estudios que salgan bien. Los que salgan mal no los publicará. Vamos, yo si fuera ellos no los publicaría. Es un consejo que le doy a Jensen Huang gratis. Entonces, hechas todas esas salvedades, algunos datos llamativos. Primero, el 89% de los encuestados reportan incrementos en los ingresos después de empezar a usar inteligencia artificial generativa. Repito, 89% reportan más ingresos, 95% reportan reducción de costes. O sea que el mundo ideal, ingresar más, gastar menos. Y entre los que han reportado mejoras, sea más ingresos o menos costes, es decir, si hacemos base 100 sobre todos los que han notado mejoría, el 57% ha notado un aumento de ingresos superior al 5% y el 58% una reducción de costes superior al 5%. O sea que estamos hablando de cantidades realmente muy llamativas, sobre todo en el sector de bienes de gran consumo, que es un sector que en una de mis vidas pasadas tuve que conocer muy bien. Un margen del 5% es una auténtica burrada, con lo cual incrementos del 5% en esos sectores es una auténtica animalada, porque son sectores muy maduros, muy estables, donde hay muy poca innovación ya, y conseguir que algo te genere un 5% más de ingresos o un 5% menos de costes es una auténtica animalada. Esto lleva a otro dato que parece lógico a la vista de estos primeros que aparecen en el estudio, y es que el 90% de los encuestados planean aumentar el presupuesto dedicado a inteligencia artificial en 2026 y el 58% de ellos espera que ese aumento sea de más del 10%. Como digo, es una consecuencia lógica del otro. Si has encontrado algo que te está aumentando los ingresos en la mayoría de los casos por encima del 5% y reduciendo los costes en la mayoría de los casos por encima del 5%, pues hombre, parece bastante lógico que sigas invirtiendo en cualquier cosa que te genere esos resultados, sea la inteligencia artificial o sean palomas mensajeras. Si fueran las palomas mensajeras, te compras todas las palomas que haya en el mundo. En cuanto a la parte, tampoco la parte mala, porque obviamente, como digo, NVIDIA no va a fomentar que en un estudio sobre inteligencia artificial la gente critique mucho la inteligencia artificial, pero se ponía este apartado de Implementation Challenges, ¿no? Que los retos, por no llamarlos nunca problemas, ya sabéis que en una empresa nunca hay que pronunciar la palabra problema, en un comité de dirección mucho menos, y en un consejo de administración ni se os ocurra. Es pronunciar la palabra problema, y todos ellos, que como sabéis son de las élites y de los Illuminati, inmediatamente les sale el reptiliano que llevan dentro y tú desapareces de la sala en
cuestión de segundos. Así que no estamos hablando de problemas de implementación, estamos hablando de retos de implementación. El principal reto es la escasez de talento. Ya sabéis que tampoco ahora ya no se habla de personal ni de recursos humanos, ahora se habla de talento, porque todas las personas que tú contrates, da igual de dónde vengan, todas tienen talento. Tenemos la suerte de ser una especie, el ser humano, donde los casi 8.000 millones de individuos tienen talento. Es espectacular, no creo que haya pasado en ninguna especie, en ningún otro planeta, ni siquiera cuando vengan los marcianos creo que tengan todos talento, pero nosotros sí. Pues esta escasez de talento, que insisto, no lo entiendo, porque por otro lado, toda la gente que trabaja en una empresa tiene talento, porque si no, ¿qué hacen los talent managers? Bueno, pues el 46% de los encuestados decía que esa es la primera dificultad, encontrar talento. En el reporte del año anterior, esta cifra solo era el 31%, es decir, que ha aumentado haciendo un porcentaje sobre un porcentaje. Si las bases son parecidas, no hay ningún problema, pues estaríamos diciendo que ha aumentado un 50% el tamaño de este problema. Curiosamente, lo que yo pensaría que iba a ser el principal problema, que es la calidad de los datos disponibles para el training, es el segundo problema, pero solamente es un problema para el 13%. Mientras que el año anterior había sido un 27%. Sinceramente, digo que no lo entiendo. Esto realmente me gustaría que alguien me explicara cómo han conseguido en un año tener datos de training mejores y más fiables que un año antes. Sobre todo, datos en la cantidad que requiere una inteligencia artificial generativa para que se la entrene. Pero bueno, oye, que cada uno consiga los datos como pueda. Las principales áreas que aparecen en el estudio donde las empresas de retail y gran consumo están implantando inteligencia artificial son, en primer lugar, e-commerce, el 64%, decían que es una de las áreas donde están usando inteligencia artificial generativa, y dentro de ese área las principales tareas que le han dado a la inteligencia artificial generativa son la creación de contenido publicitario, los sistemas de recomendación y la colocación de anuncios, el ad placement. Segunda área de uso, el back office, donde fundamentalmente se usa para análisis y segmentación de clientes, análisis predictivo y generación de informes. Tercera área, supply chain, donde se usa fundamentalmente para, obviamente, demand forecasting, para previsiones de demanda, y en segundo lugar para optimización de rutas. El resto de razones tenían ya porcentajes, el resto de tareas tenían ya porcentajes muy pequeños. Y la cuarta área, donde se están usando inteligencias artificiales generativas en retail y gran consumo, es en las tiendas físicas. Obviamente esto en el caso de retail. Los usos principales en las tiendas físicas son análisis de clientes, Customer Analytics, Store Analytics, analíticas de tienda, y optimización del uso de los vendedores en la tienda. Esto no sé si es un eufemismo para referirse a lo que todos pensamos sobre que igual ya no hacen falta tantos vendedores, pero vamos a dejarlo optimización de vendedores. Y nada más sobre este informe, nada más en el sentido de nada más que me haya parecido relevante. El informe tiene números para hacer un sudoku y estar 3 años resolviéndolo. Así que, siguiente noticia de negocios, que tiene también que ver con otro estudio, que también comento por quién lo ha hecho Adobe, la división de Adobe llamada Adobe Negocios, Adobe Business, y solamente me ha llamado la atención uno de los datos que daban, y es que en la pasada temporada navideña, las webs de retailers han visto un incremento del tráfico que proviene de LLMs del 693%, es decir, ha aumentado casi 7 veces con respecto a la temporada navideña pasada. Obviamente estamos hablando de bases bajas, con lo cual aunque multipliques por 7 sigue siendo una base baja, pero todas las curvas de hockey y todas las sigmoides tienen una zona de bases bajas, y justamente cuando empieza a cambiar la pendiente es cuando empiezas a ver este tipo de multiplicador. Así que, lógicamente, hay que esperar a ver si el multiplicador o estos niveles de multiplicadores se mantienen, pero que estemos en multiplicadores de 7 pues digamos que es un primer indicio de que esto está cambiando de pendiente. Y termino en negocios con una de Microsoft, porque quizá por datos como el que acabo de comentar del estudio de Adobe Business, Microsoft acaba de lanzar el producto Copilot Checkout, que es, el nombre en este caso es muy descriptivo, es una nueva funcionalidad que le han puesto a Copilot, por la que cuando tú estás usándolo puedes comprar directamente desde Copilot sin dejar el chat, pues si has estado investigando con Copilot algún producto, o le has pedido recomendación sobre algo, o le has dicho que te busque un producto que querías comprar. Bueno, pues una vez que tienes decidido
que lo quieres comprar, puedes hacer el checkout desde Copilot. De momento está disponible solo para Estados Unidos. El método de pago está integrado con todos, con los principales agentes de pago. Está metido PayPal, está metido Shopify, está metido Stripe. Y dentro de los retailers que ya se han incorporado a este programa, pues menciono algunos de los que ellos mismos dicen: Urban Outfitters, Anthropologie, Etsy y, por supuesto, todas las tiendas que gestiona Shopify, que es uno de los, por decirlo así, partners de este producto. Recuerdo que OpenAI ya había anunciado hace unos meses más o menos lo mismo, yo diría que más o menos, más que más o menos exactamente el mismo producto. Amazon también tiene ya su propio chatbot interno para que la forma de interactuar los clientes con la plataforma sea a través de chatbots y no a través del típico browsing tradicional. O sea que, como siempre, la prueba de fuego será si esto se usa o no se usa, pero el movimiento desde el punto de vista de fabricante está claro que está yendo en esa dirección y además a toda velocidad. Voy con desarrollo. Esta semana no voy a comentar ningún modelo o versión porque no ha habido ninguno especialmente relevante y porque quiero comentar 3 papers que me han gustado mucho y les quiero dedicar un poquito más de tiempo. El primero es un experimento de Sakana AI. Sakana son estos japoneses que menciono con frecuencia en el podcast porque me gustan mucho. Tienen esta filosofía de intentar entender cómo funcionan los mecanismos de la inteligencia natural y después buscar una manera de hacer algo parecido, de replicar ese mecanismo natural en inteligencia artificial. En este caso, lo que han hecho es jugar con 2 principios que han modelado la inteligencia natural a lo largo de los milenios y millones de años de desarrollo de la inteligencia en la Tierra, que son la evolución y la competencia por recursos comunes, normalmente comida, para sobrevivir y, por lo tanto, poder reproducirse. Bueno, pues lo que ha hecho Sakana es poner a 2 agentes de inteligencia artificial a competir en un juego de los 80, muy antiguo. Yo recuerdo vaguísimamente que alguna vez leí sobre esto o incluso hice algo con esto, porque cuando he leído el nombre se me ha venido así con un fogonazo de «ostras, esto me suena, pero no sé de qué». El juego es un juego que se llama Code War, Guerra de Código, que consiste en meter a 2 mini programitas que se llaman guerreros, warriors en inglés, que están programados en ensamblador. Metes esos 2 programitas en el mismo bloque de memoria de un microprocesador y el objetivo de cada guerrero es conseguir parar la ejecución del otro manteniendo activa su propia ejecución. En términos evolutivos, en términos biológicos, el objetivo es matar al otro, pero sin morir tú en el intento, o sea, mantenerte tú vivo quitando a tu competidor. Bueno, pues han creado este entorno, han creado una máquina virtual con un bloque de memoria donde han dejado a 2 guerreros y han empezado el Code War de tal manera que los movimientos fueran alternativos. Y cada guerrero estaba gestionado por un agente de inteligencia artificial que en cada momento le pasaba a GPT-4 Mini, y utilizaron GPT-4 Mini porque, según Sakana, no vieron grandes diferencias al usar modelos más sofisticados, más modernos, más potentes. Supongo porque el juego este es muy simple y el GPT-4 Mini ya domina el juego perfectamente. Bueno, pues digo, el agente que controla a cada warrior, a cada guerrero, lo que hace es mandarle a GPT-4 Mini una descripción del entorno, en este caso una descripción del bloque de la memoria, el código actual de su guerrero y le pide en el prompt que mejore el código de su guerrero para intentar ganar en ese entorno, en ese bloque de memoria. GPT-4 Mini le devuelve el nuevo código, el agente incrusta ese nuevo código en el bloque de memoria y entonces es el turno del otro agente. Con ese nuevo entorno, con ese nuevo bloque de memoria, el agente le pide a GPT-4 Mini que mejore a su guerrero para que compita en ese nuevo entorno. Y así sucesivamente hasta que uno de los agentes gana. Lo que vieron los de Sakana haciendo este juego automático con agentes es que a medida que van pasando turnos del juego, emergen, una vez más, la palabra mágica de la emergencia, emergen estrategias generales del juego. Es decir, los agentes empiezan a aprender no solo cómo ganarle al otro agente que tienen delante, sino cómo jugar el juego mejor contra cualquier agente. De tal manera que cuando luego ponías al agente ganador, digamos, a competir contra guerreros programados por humanos, es decir, guerreros que ellos no habían visto nunca, era la primera vez que se enfrentaban a cada uno de esos guerreros, bueno, pues solamente un 3,7% de los humanos
consiguió crear warriors mejores que los generados por esa competencia de agentes de inteligencia artificial. El 89% de los agentes, de los guerreros programados por humanos perdían, el 7% empataban y, como digo, solamente el 3,7%, el 4% para redondear, ganaban. Aparte del jueguecito en sí, que es interesante, y de la mecánica esta, de cómo usar principios evolutivos y principios de competencia biológica en inteligencia artificial y ver cómo, al igual que pasa en la naturaleza, la evolución y la competencia mejoran la especie. Aparte de eso, digo que ya en sí es interesante, Sakana decía que se habían planteado hacer este ejercicio porque parece cada vez más claro que vamos hacia un futuro donde esta situación de agentes compitiendo por un mismo objetivo va a ser cada vez más frecuente y además a escalas muchísimo mayores. Es decir, no vamos a ver a dos agentes compitiendo por el mismo objetivo, cada vez vamos a ver más a miles o a millones de agentes compitiendo por el mismo objetivo. Pensemos, antes por ejemplo cuando hablaba de e-commerce, pues pensemos cuando en e-commerce todos los agentes de todos los retailers intenten competir por captar a un nuevo cliente para que compre un nuevo producto que ha dicho que querría comprar en algún sitio. O imaginemos, en un entorno mucho más preocupante, en el ámbito de la ciberseguridad o de la guerra digital. ¿Qué pasará cuando haya millones de agentes compitiendo para entrar en la base de datos del Pentágono o en la base de datos del Banco de Santander? Pues Sakana decía que con este experimento lo que intentaban era como dar un primer paso en la dirección de intentar entender cómo será ese futuro en el que tendremos miles, millones de agentes compitiendo permanentemente en un montón de ámbitos distintos por un único objetivo. Y esta primera aproximación lo que nos dice es que los LLM son muy buenos compitiendo, adaptándose a toda velocidad a las novedades y, como decía antes, emergiendo, haciendo que emerjan principios generales, lo que podría hacer que en muy pocas generaciones se construyera, por decirlo así, el agente perfecto en un determinado área, ¿no? Es un panorama poquito inquietante en algunos momentos, según cómo uno lo mire, pero desde luego desde un punto de vista intelectual es de lo más interesante a lo que uno puede dedicar la cabeza en estos tiempos. Segundo paper que quiero comentar es también de Sakana. Este es más técnico, no es tan conceptual o tan inspirador. Esta es una cuestión muy técnica de cómo se ejecutan, de cómo funcionan los LLMs, porque lo que proponen aquí es una mejora relacionada con el embedding posicional, con el positional embedding que se hace cuando se entrena y se usa un LLM. Doy un pasito para atrás para explicar y recordarnos a todos qué es lo del positional embedding. La idea es que cuando tienes que entrenar a un LLM y le metes porrones y porrones de texto que has recopilado por internet, por todos los rincones que has podido, todas esas palabras, que en realidad, como ya sabemos, se descomponen en tokens, pues todos esos tokens, lo primero que se hace cuando entran al LLM es representarlos en forma de vectores multidimensionales en un espacio, y a esas representaciones se las llama embeddings. Nunca he encontrado una buena traducción en español para embeddings, porque sería algo así como incrustaciones o algo así. Así que vamos a dejarlo en embeddings. Vamos a entender que esos embeddings son, como digo, simplemente vectores que posicionan al token en un espacio multidimensional, pero además de posicionar el token en sí, el token como palabra, como grupo de letras, es necesario también que el embedding recoja la posición del token, porque si no, para un LLM sería lo mismo una frase ordenada desde un punto de vista humano que desordenada. Sería lo mismo decir un gran éxito que decir gran un éxito o éxito gran un. El LLM, como son los tres mismos tokens, hagamos la asimilación de token a palabra, pues los tendría posicionados, los tendría localizados en el espacio multivector, en el espacio multidimensional en el mismo sitio y por lo tanto para él la frase es la misma, están los mismos tres vectores. Así que lo que ya desde hace mucho tiempo se hace, porque se vio que era imprescindible para que el LLM realmente, por decirlo así, entendiera las frases, es incorporar un embedding de la posición que la palabra ocupa en la frase. Para los que quieran subir nota, la técnica más habitual ya desde hace años es lo que se llama ROPE, R-O-P-E. P-E viene de Positional Embedding y el R-O del principio es el comienzo de Rotary, de rotativo.
porque lo que hace el rope es al vector que está posicionando al token, lo que hace es lo rota, lo gira una determinada cantidad de grados en función de cuál es la posición que ocupa en la frase. Por hacer una analogía directa que no es así, pues lo rotamos 1 grado si es el primer token, 2 grados si es el segundo, 3 si es el tercero, etc. Si alguien piensa, ¿y qué pasa cuando llegas a 360? Os recuerdo que estamos hablando de un espacio multidimensional donde hay normalmente del orden de miles de dimensiones, así que podemos estar relativamente tranquilos. Pero el problema que tiene el positional encoding, sea rope o sea cualquier otra, el positional embedding, sea rope o sea cualquier otro tipo, es que es el positional embedding es precisamente el responsable de que los modelos sean tan malos, por decirlo rápido, en contextos muy grandes. ¿Y por qué? Pues porque para el pre-training es muy difícil encontrar textos muy largos. En Internet no hay textos muy largos con mucha frecuencia. Es decir, textos de, digamos, más de 100.000 tokens, pues tampoco hay tantos. Con lo cual, durante el pre-training, el LLM no ha tenido que trabajar muchas veces con positional embeddings tan grandes. Y eso hace que cuando intentamos usarlo después en inferencia con contextos, pues eso, de más de 100.000 tokens, ya no te digo de 1 millón de tokens, el sistema de positional encoding no sabe cómo trabajar con posiciones tan grandes, porque nunca las ha visto en el training y como ya sabemos, cualquier inteligencia natural o artificial es capaz de hacer cosas en función de lo que ha aprendido antes. Si no lo has aprendido, es muy difícil que lo vayas a aprender sobre la marcha partiendo de cero. Digo de cero, porque no es lo mismo decir nunca te has enfrentado a una situación, pero la inteligencia humana es capaz de enfrentarse a situaciones nuevas. Sí, pero es capaz de enfrentarse a situaciones nuevas combinando, haciendo hipótesis o haciendo analogías con otras situaciones que le parecen similares y por lo tanto con un ejercicio de clasificación, que no es más que una regresión sobre un conjunto de regresiones, lo que hace es aplicar cosas que ya sabe a una situación nueva, a veces con resultados buenos y a veces con resultados desastrosos. Pues lo mismo pasa en la inteligencia artificial. Pues una vez hecho todo este recordatorio, el paper de Sakana justamente lo que trae es una solución a este problema de que los contextos grandes funcionen muy mal con el positional embedding por el problema del training. Sakana propone una nueva especie de sistema para hacer positioning encoding al que llama DROPE, D-R-O-P-E, es decir, como el rope, pero con una D delante. Lo que pasa es que aquí el D-R-O del principio significa drop positional embedding, es decir, quita el positional embedding, porque lo que hace literalmente es eso, quitar el positional embedding, pero no eliminarlo. Lo que hacen en el paper de Sakana es hacer un pre-training normal de un LLM con su positional embedding de toda la vida, y cuando ya el pre-training aplana, es decir, cuando ya le has hecho todas las epochs y ves que ya no hay mejora, entonces quitas el sistema de positional embedding y le haces un breve pre-training adicional, tan breve como que solamente necesitas un 0,5% extra de pre-training, y le haces ese pequeño pre-training adicional sin positional embedding, sin ningún tipo de positional embedding. Es decir, siguiendo el ejemplo que ponía antes, se lo haces de tal manera que para el modelo sea igual un gran éxito, que éxito un gran, que gran éxito un, etc. ¿Qué pasa cuando haces eso? Pues que en cuanto quitas el positional embedding, el modelo vuelve a tener un rendimiento horrible. Es decir, tú ya habías conseguido en el pre-training que el modelo estuviera en el óptimo y de repente el modelo vuelve a caer a un rendimiento pésimo, a un rendimiento del orden del comienzo del training. Pero sorprendentemente recupera el rendimiento que ya tenía, como decía antes, con solo un 0,5% de pre-training extra. Es decir, es como si de alguna manera el sistema ya hubiera aprendido por sí solo a tener en cuenta el orden de las palabras sin que tú se las marques específicamente con un positional embedding. Y por lo tanto, una vez pasado el shock de que tú le quitas el positional embedding, él es capaz de, por decirlo así, recordar rápido cómo se ordenaban las palabras durante todo el pre-training gordo que tuvo al principio. Con este sistema de Sakana, con este DROPE, en principio tendríamos lo mejor de los dos mundos, porque por un lado el LLM, la parte principalísima de su pre-training, lo hace con positional embedding, que sabemos históricamente que mejora muchísimo el aprendizaje, pero después
le quitamos el positional embedding, esperamos a que recupere rápidamente el rendimiento y entonces lo que tenemos es un modelo que ha aprendido con positional encoding, pero que es capaz de trabajar sin positional embedding. Estoy diciendo embedding y encoding como me sale aquí, así que en fin, ya vais corrigiendo vosotros sobre la marcha. Como digo, lo mejor de los dos mundos, entrenado con positional embedding, pero después funcionando sin positional embedding y por lo tanto escalando a contextos grandes mucho mejor, porque ya desaparece el problema de estoy trabajando con posiciones tan altas que no las he visto en el training. Y aquí da igual porque ya no tiene en cuenta la posición, o mejor dicho, ha aprendido a tener en cuenta la posición sin necesidad de que haya un positional embedding explícito. Una vez más, un paper muy interesante de Sakana. Y el último paper de esta semana es en esta misma línea de cómo hacer que un LLM maneje contextos muy grandes, que es algo que cada vez necesitamos más porque cada vez vamos a querer y ya estamos queriendo usar a las inteligencias artificiales generativas para que nos ayuden con problemas más complejos, en los que haya más datos que tener en cuenta, más contexto que meterle a la gente para que trabaje con él. Bueno, pues digo, en esa misma línea de cómo hacer que se manejen mejor con contextos grandes, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha presentado un tipo de modelo al que ha llamado RLMs, que son las siglas de Recursive Language Models, modelos de lenguaje recursivos. No confundir recursivo con recurrente de las RNNs, de las Recurrent Neural Networks, que son la base conceptual justamente de los LLMs que estamos usando actualmente. Así que no confundir, lo que el MIT presenta es recursive, recursivo, y no recurrent, recurrente. ¿Y en qué consiste un RLM de estos? Pues la idea que presenta el MIT es que el LLM trate el contexto como una variable en un entorno REPL de Python. Un entorno REPL es el de Read, Evaluate, Print, Loop de toda la vida, el típico entorno interactivo que tienes en una consola cuando estás haciendo Python o cuando estás haciendo Bash o lo que quieras. Pues lo que haces es el modelo realmente con quien interactúa no es con el contexto, interactúa con ese entorno REPL de Python. El contexto es simplemente una variable que de hecho se llama context y el modelo lo que puede hacer en el entorno REPL es trabajar con esa variable, de tal manera que lo que hace el modelo es generar código Python para trocear la variable, transformar la variable, hacer búsquedas con expresiones regulares en la variable y en cada momento eso le permite usar solo la parte del contexto que es relevante en cada momento. Por ejemplo, si tú en un prompt le dices quiero que me resumas el capítulo 1 de esta novela y después le pegas toda la novela, metes 60.000 tokens de novela. Bueno, pues como eso va a una variable, en cuanto el modelo lea al principio de la variable que lo que tiene que hacer es algo en el capítulo 1, lo que hará es generar el código para extraer de la variable solamente el capítulo 1 y a partir de ahí puede quitar todo el resto del contexto, trabajar solo con el primer capítulo y evitarse las computaciones que requeriría tener permanentemente un contexto de 60.000 tokens. Como esto no es un modelo en sí mismo, no es una manera de entrenar al modelo, es simplemente un framework que se usa en inferencia, eso quiere decir que esto se puede usar con cualquier modelo. O sea, no necesitamos una nueva generación de modelos entrenados para hacer esto, sino lo único que necesitamos es crear una especie de subcontexto en el que le decimos a cualquier modelo actual, usa esta framework, usa este REPL de Python y trabaja con la variable context para ejecutar el contexto que te pide el usuario. Y a partir de ahí cualquier modelo puede utilizar la framework. Esta solución, pues, las ventajas son evidentes porque tiene ventajas por todos los lados. Por un lado, mejora obviamente el rendimiento porque, como digo, la capacidad de trocear el contexto para trabajar solamente con partes del contexto en cada momento hace que la inferencia sea muy rápida. Y por otro lado, reduce tanto el coste como la latencia. Trabajar con bloques más cortos hace que el problema del famoso escalado cuadrático de los transformers se minimice y que todas las computaciones se hagan mucho más deprisa y con mucho menos coste computacional. Termino con esto de la parte de desarrollo. Solamente quiero mencionar que sigue habiendo muchos papers, igual que sigue habiendo muchos nuevos modelos. Hay veces que hay alguno que estoy tentado de comentar, pero digamos que hay tres grandes áreas en las que ahora, digamos 2 áreas y media,
en las que ahora mismo estoy viendo que encajan el 90% de los papers que ojeo. Por un lado es el problema de la memoria, cuál es el mejor sistema para que las generativas tengan alguna forma de memoria. Una de las maneras más obvias es pues, la que intentaban mejorar en los dos últimos papers que he comentado, es decir, usar la ventana de contexto como memoria. Eso tiene el problema de que la ventana de contexto se empieza a llenar, pero si encontramos maneras de que podamos trabajar con trozos de la ventana de memoria, o que eliminando el positional embedding, la ventana, digamos que sea más resistente a la corrupción con el tamaño, pues puede ser una manera. Pero también hay otras formas que veo por ahí que se están explorando, porque es obvio que vamos a necesitar una forma de memoria estable si queremos que la inteligencia artificial generativa siga desarrollándose y pueda, quién sabe, algún día compararse a un sistema de inteligencia humano. La segunda área en la que veo mucho paper es el área de especialización. Cada vez veo más papers en los que lo que se hace es coger modelos para que hagan tareas concretas, para que resuelvan problemas concretos. No solamente con un sistema de fine-tuning o con un sistema de reinforcement learning, no solamente por el post-training, sino realmente casi fabricar desde el principio modelos que sean muy buenos en tareas mucho más estrechas. Y la media, decía que veo como 2 áreas y media en las que encajan la mayoría de los papers. La media son los famosos world models. Aquí creo que estamos en un momento de pico de ilusión y de excitación, porque como Fei-Fei Li y Yann LeCun se han ido a montar sus propios chiringuitos de world models, pues creo que esto ha despertado un interés de repente muy grande entre los investigadores por ver si hay alguna manera de empezar a hacer grandes desarrollos en ese área. Pero todavía no veo yo nada relevante como para ver el famoso momento ChatGPT, no que se haya producido ya, sino que ni siquiera esté cerca de producirse, pero nunca se sabe. Y luego, por supuesto, hay un montón de papers. Estamos entrando ya en la fase en la que la inteligencia artificial generativa, como se ve sobre todo en las noticias que hay cada vez más sobre uso en empresas, como estamos empezando ya en la fase de producción, ya estamos saliendo de la fase de investigación pura, pues también cada vez hay más papers sobre cómo hacer cualquier cosa con inteligencia artificial generativa más rápida y más barata. Esto en el mundo de la empresa aplica a cualquier actividad, no solamente al uso de la inteligencia artificial generativa, así que cuanto más veamos que las empresas usan inteligencia artificial generativa, más veremos papers y artículos sobre cómo usarla de una manera más rápida y más barata. Y termino con las pildoritas, 4 pildoritas esta semana. Por un lado, Gmail va ya a extender a todos los usuarios funcionalidades de inteligencia artificial. No me ha quedado muy claro, sinceramente, mira que he leído la noticia en varios sitios, cuáles van a ser para todos los usuarios y cuáles van a ser solo para los usuarios de pago, pero bueno, entre las funcionalidades están búsqueda en lenguaje natural, resumir emails largos, pedirle que te redacte un borrador de email, pedirte que te corrija la ortografía y la gramática. Bueno, pues las típicas cosas que ya hemos visto en pruebas e incluso yo diría que más que en pruebas en algunas ocasiones en otros proveedores, no en Gmail. Segunda pildorita, estoy leyendo ya desde hace algunas semanas, no solamente esta última, grandes alabanzas para Claude Code, para la versión de Claude especializada en programación. Pero curiosamente, primero, estoy viendo los halagos no solamente en benchmarks, sino en proyectos reales. Por ejemplo, el otro día, así de pasada, veía un tipo que comentaba, no sé si era en Reddit o en Twitter, que había hecho un clon de Pocket, de la aplicación aquella de guardar artículos o noticias para leer después. Yo uso una versión self-hosted de Pocket, pero usé Pocket durante mucho tiempo. Pues el tío decía que había hecho un clon de Pocket con solo 12 prompts a Claude Code y que además en esos 12 prompts iban incluidas funciones que no tienen ni siquiera el Pocket original, como por ejemplo que le hiciera text-to-speech, que le hiciera videoresúmenes, o sea que había construido como una especie de Pocket ensoberbecido con solo 12 prompts a Claude Code. Pero como digo, no solo veo alabanzas en proyectos reales, no en benchmarks, sino que además estoy viendo alabanzas en gente que lo está usando para cosas que no son específicamente código. Es decir, parece ser que el modelo es tan bueno siguiendo instrucciones que hay gente que lo está usando un poco como de agente genérico, no solamente para que le escriba código. Y la calidad del código en general, y son reviews o artículos o ejemplos publicados por programadores, la calidad del código todo el mundo dice que es sorprendentemente buena. Tercera pildorita, una compañía de gaming
que se llama Razer, R-A-Z-E-R, ha presentado en el CES, bueno, en el CES se han presentado miles de cosas, no voy a comentar ni un 1% de lo que se ha presentado allí porque la mayoría son campañas de publicidad y de PR y tampoco merece mucho la pena. Pero este gadget que han presentado los de Razer me ha llamado la atención porque es una capsulita que tiene como unos 15 centímetros de alta y que en el interior tiene un holograma de una persona, más o menos, es un avatar, y ese avatar ejecuta, digamos, lo gestiona Grok. Grok terminado en K, el chatbot, la inteligencia artificial de X. Entonces la idea es que tienes como una especie de avatar, casi digamos que vivo, en esa capsulita. Es verdad que hay gente que dice que el holograma no está todavía muy conseguido, que más que en 3D parece un holograma en 2D, en fin, todo lo que quieras, pero estamos obviamente ante un prototipo. La idea es que tengas este acompañante ahí encima de la mesa, que hables con él, que te cuente la vida, que tú le cuentes la suya, y como lo lanzan estos de Razer, parece ser que está especialmente entrenado para que cuando juegas, digamos que sea tu compañero de juegos, que te vaya diciendo cosas que puedes hacer en el juego, que te vaya animando cuando lo haces bien, que te vaya sugiriendo trucos o cosas que puedes hacer para avanzar más rápido, y que se convierta en una especie de tu colega para jugar en el ordenador. Como digo, viene con Grok de serie, pero ellos dicen que van a abrir el sistema para que se pueda utilizar con otros modelos. No está disponible para compra, es un prototipo. Ellos han dicho que estará disponible a finales de 2026, aunque ya han abierto una prerreserva de $20, no han dicho cuál va a ser el precio final. Pero más allá de los detalles ejecucionales, me ha parecido que es una idea fascinante y a la vez peligrosa, porque si ya estamos viendo el nivel de enganche que tiene para algunas personas el tener una especie de esclavo virtual que les da la razón en todo, que les dice siempre que son los más guapos, los más listos, los más simpáticos, que la culpa de todos sus males las tiene el mundo injusto que no reconoce su brillantez. Si esto ya está generando adicción, sobre todo entre la chavalería, no quiero imaginarme la adicción que puede generar algo que además tenga un aspecto físico, que recuerde a una persona. Así que, por un lado, como digo, me ha parecido fascinante que estemos en este nivel ya de desarrollar casi hologramas como los que aparecían en Minority Report o en películas de estas donde nos parecía que estábamos hablando de algo que pasaría dentro de 500 años, y mira tú por dónde no han sido 500, pero por otro lado sí que me parece que tiene un punto de preocupante. Y la última pildorita y la última cosa del podcast de hoy es que un grupo de investigadores de Stanford han publicado un nuevo modelo entrenado de cero por ellos, al que han llamado Sleep FM, Sleep como sueño, como dormir, FM, que es un modelo que puede predecir 130 problemas, enfermedades, desarreglos mentales, mentales de salud, como demencia, ataques al corazón, desarrollar Parkinson. Simplemente puede predecir eso, simplemente a partir de los datos de una noche de sueño de un individuo. Repito, 130 problemas de salud que puede predecir que van a pasar simplemente analizando una noche de sueño. Para esto tuvieron que entrenar obviamente al modelo con un montón de datos de sueño y de salud de muchísima gente. En concreto, las cifras son que lo entrenaron con 600.000 horas de datos de sueño de 65.000 participantes. Dentro de los datos de sueño que se analizan las ondas cerebrales, la actividad cerebral, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, en fin, un montón de cosas. Y además de eso se les añadieron 25 años de historiales médicos de la clínica del sueño de Stanford. Combinando todo eso, crearon este Sleep FM que cuando se puso a prueba, ya sabéis que en los modelos siempre de todos los datos que tienes, usas alrededor de un 80% para el training y alrededor de un 20% para testar al modelo después para ver si el training ha ido bien. Bueno, pues en la fase de test fue capaz de predecir el Parkinson con un 89% de precisión, la demencia 85%, ataques al corazón 81% y el riesgo general de muerte lo predijo con una precisión del 84%. Comento la píldora por, una vez más, esto es un podcast de inteligencia artificial, comento la píldora por el lado del valor o el avance que esto supone como uso de la inteligencia artificial en un área concreta, en este caso la predicción de enfermedades en el área médica. Dicho esto, nunca he entendido muy bien el afán que tiene la medicina en predecir enfermedades que son incapaces de curar. Quiero decir que si vas a tener Parkinson o vas a tener Alzheimer, qué bien te hace saberlo 20 años antes, o qué bien te hace saberlo 5 años antes, o un mes antes, si no se puede hacer nada.
sea, ¿vas a vivir amargado los próximos 20 años sabiendo que vas a tener Alzheimer? No lo entiendo. O sea, creo que es uno de esos ejemplos donde la medicina no solamente no se esfuerza por reducir el sufrimiento de los pacientes, sino que busca maneras de aumentar el sufrimiento de los pacientes. Para nada. Pero es una opinión muy personal. Nunca hay que olvidar que ellos, como no se cansan de repetirnos, salvan vidas. No se sabe hasta ahora ningún caso de ninguna vida que hayan conseguido salvar. Se sabe de casos que han alargado la vida, pero yo no conozco a nadie que tenga 3000 años de edad. Así que deduzco que antes o después todos nos morimos, con lo cual no sé qué vida han salvado estos tíos para estar repitiendo todo el día que salvan vidas. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.